Desde el segundo semestre del 2014, la economía colombiana ha venido sufriendo un proceso de desaceleración a tal punto que el año pasado el crecimiento económico fue tan solo del 2%, mientras que en el 2014, el último año en que repuntó, fue del 4,1%. Esto principalmente ha sido motivado por una disminución internacional de los precios del petróleo, principalmente porque Estados Unidos ahora es un país autosuficiente gracias al fracking y otra serie de condiciones económicas como lo es un aumento en el calentamiento global, una disminución en la demanda y no solamente esto, sino que también en el caso de las commodities a nivel general una disminución de precios. El petróleo, como ya lo había mencionado, y por otra parte China, ante una disminución en la demanda, ha dejado de importar bienes de primera categoría como son níquel, cobre y demás. Esto ha generado que no solamente Colombia sea la que se encuentre mal a nivel económico, sino que otra serie de economías latinoamericanas, como en el caso de Chile, que venía repuntando desde hacía varios tiempos, como una de las mejores en el continente, sino que también ha generado que economías como Venezuela o México hayan sufrido una disminución muy grande a nivel económico. De la problemática actual que vive el país, surge la economía naranja. La economía naranja básicamente se fundamenta en tres pilares: creatividad, cultura y propiedad intelectual. Lo que se busca es disminuir la dependencia de los bienes básicos en la que actualmente se encuentra nuestro país, disminuir exportaciones tanto en petróleo como en productos como puede ser el café o el banano. En este orden de ideas, lo que busca la economía naranja es básicamente fortalecer la propiedad intelectual para que ésta, guiada hacia las industrias creativas y culturales, genere una oportunidad o un cambio positivo para nuestro país, especialmente para la población que se hace llamar millennials. Un ejemplo claro relacionado con la economía naranja de países podría ser el caso de Jamaica. Las industrias culturales y de entretenimiento son una oportunidad para establecer una nueva economía, pero al mismo tiempo organizaciones sociales que promueven el arte y la cultura como espacio para la inclusión social. Jamaica es un importante centro turístico regional, cuyo peso económico creció en los años 90 con la ayuda de sustanciosas inversiones extranjeras. Su economía se centra además en el turismo y en la producción de azúcar, industria que ya no se alimenta exclusivamente de capital extranjero, puesto que en 1974 el país compró acciones a las principales extractoras. La actividad agraria se dedica al cultivo de productos para la exportación, como lo es el café y el tabaco, y para el consumo autóctono. Además, es un tradicional productor de pimienta. Entre las actividades industriales predomina la transformación de productos agrarios, la fabricación de cemento, de fértiles, de derivados del petróleo y de la industria textil. No obstante, todas estas riquezas no revierten igualitariamente sobre la población, ya que Jamaica está denominada por unas pocas en una isla y país de las Grandes Antillas, de 240 kilómetros de largo y un máximo de 80 kilómetros de ancho, que se sitúa en el Mar Caribe. Según Iván Duque Márquez, la economía naranja cuenta con la misma cantidad de oportunidades que tuvo la segunda revolución industrial, sobre todo oportunidades que involucran el factor humano de manera directa. El mundo de la cultura es un mundo en el cual vivimos y experimentamos constantemente. El resultado es impresionante, ya que la economía naranja comprende innumerables oportunidades en tres categorías diferentes. La primera categoría es convencional. Dicha categoría involucra actividades culturales,
que proveen bienes y servicios basándose en los contenidos simbólicos, artísticos y creativos, que pueden ser reproducidos y difundidos masivamente. Son actividades que son identificadas o reconocidas por su estrecha relación con la cultura. Encontramos actividades como periódicos, fonografía, impresión, editorial, literatura, discografía, videos, cines, libros, entre otras. La segunda categoría es arte y patrimonio. Estas actividades hacen parte del sector denominado economía cultural. Son esas actividades de carácter artístico tradicional y que también complementan a las actividades culturales convencionales. La diferencia es que llevan a cabo actividades relativas a la construcción del patrimonio cultural del país. Allí encontramos artes visuales, ópera, museos, artesanías, gastronomía, teatro, moda, danza, arquitectura, ecoturismo y turismo cultural. La última categoría se denomina creación funcional o creaciones funcionales. Son las actividades dedicadas a la creación de software o nuevos medios. Igualmente complementan a las actividades culturales convencionales, pero en este caso la creatividad es su principal punto de partida y toma como base de conocimiento tecnológico como también las ideas realmente innovadoras. Allí encontraremos videojuegos, software, publicidad, multimedia y soportes de medios. Por otro lado tenemos la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el derecho real sobre una cosa incorporal creada por medio del intelecto humano, otorgando a su creador la potestad de gozar y disponer de ella. Por otro lado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual difiere en que la propiedad intelectual es en términos generales toda creación de intelecto del ser humano. Asimismo, los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecer prerrogativas en relación con sus creaciones. En orden de ideas, podemos definir la propiedad intelectual a toda aquella creación que la mente humana puede concebir. Se trata de un proceso que muchas organizaciones deben desenvolver. La capacidad de establecer estrategias a través de nuevas ideas. En otras palabras, apropiarse del conocimiento con el que cada persona lleva dentro. La propiedad intelectual juega un papel fundamental dentro de la economía naranja, y no solo porque se trata de adueñarse de apropiarse de un objetivo o una idea como se definió anteriormente. En realidad es un concepto reconocido a nivel mundial y aquellos países que la involucran a su sector creativo y cultural le dan un valor agregado y se debe a que dicho país o nación posee un patrimonio cultural y creativo único. Las industrias naranjas son apoyadas por grandes organizaciones internacionales que protegen la propiedad intelectual. Entre ellas, la que más se destaca es la anterior mencionada Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, para Latinoamérica existe el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual se encarga de mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Un ejemplo claro para la economía naranja puede ser el caso de Like Mind, donde consiste en reunir a los emprendedores para compartir ideas en diferentes campos como a nivel profesional, laboral y creativo. Este evento se realiza en Bogotá el tercer viernes de cada mes a las 8 de la mañana, donde puede dar ideas arriesgadas que pueden abrir oportunidades para una nueva economía naranja. Para el día de hoy les presento a la profesora Jimena Peña, quien nos va a acompañar el día de hoy. Daríamos la bienvenida. Buenas tardes, bienvenida profesora. Para iniciar, vamos a realizar la pregunta: ¿qué es la economía naranja? La economía naranja, por su nombre, es el nombre que se le ha dado a los factores microeconómicos, macroeconómicos y desarrollo social, desarrollo político y desarrollo en las localidades que han tenido la industria creativa y cultural. Naranja porque, como lo vemos algunos, es un potencial por exprimir y es tan jugosa que tiene muchísimo aún por sacar. ¿De qué sectores? De los sectores de la industria creativa y cultural. Y esto es importante hacer una anotación porque a partir de las mediciones que se logran de la industria creativa, se logra identificar que la industria cultural también aporta como una economía, ¿sí? Los sectores de la industria creativa estamos hablando de la parte audiovisual, la televisión, el radio, la publicidad, el diseño, incluso la arquitectura, que todos tienen como base un contenido creativo
y que se facultan a partir de unas necesidades de un consumidor, ¿sí? Están diseñados para ser funcionales y para satisfacer al consumidor. La industria cultural propende por la protección, la circulación y la distribución de las artes. Estamos hablando de ya artes interpretativas, artes plásticas, el patrimonio y todo lo que signifique creación artística. Porque las industrias creativas deben ser orientadas como una alternativa de desarrollo en nuestro país. Porque, y eso pues obviamente te lo hablo desde el punto de vista de una persona que trabaja en el mundo de la cultura, nosotros somos totalmente conscientes que la cultura cambia el status quo mental y de comportamiento de la persona, ¿sí? Que es muy diferente al entretenimiento por el solo entretenimiento. Entonces, el incluir dentro de un país algo que fomente la industria cultural implica apostar a la reflexión, a la educación, a los nuevos enlaces sociales, a la inclusión, a poder hacer un pare y poder pensar antes y después de una obra cultural, cómo eso cambia tu nivel de sentimiento, tu nivel de comportamiento y cómo se pueden generar nuevos programas y nuevos enlaces para generar un impacto en un bien común. Como tal, eso es lo que se genera a partir del apoyo al surgimiento de empresas culturales, al surgimiento de gestores culturales. Ahora, la industria creativa, ¿por qué debe ser una bandera dentro de un país? Porque precisamente por su sello de identidad de creatividad son ideas propias, ¿sí? Una idea que va a sorprender, que es una idea innovadora, ¿sí? Y estas ideas innovadoras totalmente creativas son las que dan valor agregado a otra cantidad de industrias, a otra cantidad de productos, y en ese ejercicio creativo el país puede salir a flote con estrategias puntuales y puntuales de innovación. ¿En qué consiste el proyecto de ley naranja que promueve el senador Iván Duque Márquez y cuáles son los objetivos de este proyecto de ley? Yo creo que detrás de la ley, ¿sí?, hay algo que uno debe tener muy claro, y es que eso no tiene una bandera política. No por pertenecer a un partido político u a otro se va a pensar que la cultura es o deja de ser, o que se debe promocionar o no se debe promocionar, pero la cultura es de todos. Y entonces esta ley naranja lo que hace es buscar esa integración, o sea, independientemente del partido político, una integración que vaya a facilitarle a las personas y trabajadores de la cultura herramientas, elementos, competencias que puedan mejorar la toma de decisiones con respecto a la situación de la industria cultural y creativa del país. Quería saber cuál es su opinión sobre este tema. Mi opinión, pues mi opinión es mi apuesta misma profesional y por eso estoy aquí, ¿sí? Mi opinión es saber que hay un potencial creativo enorme en el país y es el afán de este potencial creativo, cómo se da a conocer, cómo se circula, cómo se itinera, cómo se hace que la gente lo pueda disfrutar. Por eso la importancia de tener los gestores culturales, que son estos mediadores entre los valores simbólicos y los valores que puedan generar la cultura como economía y que puedan dinamizar la industria cultural como uno de los objetivos. Sin embargo, como lo digo, no necesariamente es el único. El trabajo, eso va a ser un resultado, pero el trabajo del experto en la cultura no se enfoca realmente solo en la economía, sino se enfoca a la profundización de unas relaciones sociológicas de la cultura para la cultura de una sociedad. Damos gracias a la profesora Jimena. Vale, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Para concluir con nuestro tema de investigación, la economía naranja es uno de los grandes beneficiarios que contribuyen al desarrollo y reconocimiento de nuevos talentos, habilidades, innovaciones, campos tecnológicos, abriendo grandes oportunidades de negocio en el reconocimiento, por lo que es una revolución de cambios tecnológicos e industriales. La oportunidad naranja es uno de los frentes de trabajo para aprovechar la revolución digital
enfrentando riesgos, al mismo tiempo abriendo grandes oportunidades de desarrollo socioeconómico.